holding your breath still. You join the fire. We'll just sit and wait till. No, gracias a vos. Un placer, ¿eh? Me gustó. Perfecto. ¡Ostras! ¡Apenas! Quedó grabado, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por el deseo de conversar acá de Equal Film Fest. Gracias a ti por tu tiempo, que tus minutos son en la industria. Un gusto. Mi nombre es José Castro. Bueno, fungí como aproximadamente un poco más de 7 años como el comisionado fílmico de Costa Rica. También fui el creador y fundador del mercado de cine, televisión y nuevos medios de Centroamérica y el Caribe, que es parte de la Comisión Fílmica de Costa Rica y de Procomer, que es una de los órganos de la industria en Costa Rica que está trabajando o que trabaja por el desarrollo de la industria. Paralelo a la fundación de Equal Film Fest, del mercado, del MAUG, que es el mercado audiovisual, también fundé ya de manera privada, ya no como comisionado fílmico en ese momento, sino de manera privada, fundamos un festival para la inclusión. Que justamente lo que buscábamos era películas que nos ayudaran a educar, que nos ayudaran a sensibilizar, que nos ayudaran a ampliar nuestras mentes al respecto de estos temas. Es decir, que has creado un festival que se llama Equal Film Fest. ¿Hace cuánto tiempo me dijiste? Va a ser el 6º año. ¿Sexto año? Exactamente, el 6º ¿Nacional, año. internacional? Internacional. ¿Y qué tipo de secciones? Si nos puedes comentar las secciones que tiene. Claro. Nos gusta acercarnos a la diversidad desde 5 ejes o 5 ángulos. Uno es todo lo que son historias alrededor de mujeres. Nos gusta mucho traer historias de mujeres. El segundo tema es personas adultas mayores. Que aquí ha sucedido algo muy interesante. Nos hemos encontrado que en Latinoamérica todavía hacemos pocas películas sobre adultos mayores. La mayoría vienen de Asia. El tercer tema es personas con discapacidad, que sí, también eso sí hemos encontrado algunas en Latinoamericana, personas LGTBIQ+, y todo lo que tenga que ver con asuntos o problemas raciales, problemas de migración, etcétera. Películas que cuentan historias al respecto de asuntos o situaciones o problemáticas, digamos, raciales, ¿verdad? Y de migración. Costa Rica, la imagen que tenemos es un país muy desarrollado, muy moderno, muy caro para viajar. Realmente hay ese tipo de problemas que acabas de comentar, homofobia, problemas raciales, hay ese tipo de problemas. O sea, ¿realmente el festival era necesario o lo haces con una idea de mostrar algo pero sin necesidad de cambiar nada porque ya va todo bien? A ver, ojalá pudiéramos decir que algún país tiene todo bien. No creo que ninguno lo tenga bien, pero bueno, sí te puedo decir que el festival surge cuando en Costa Rica se comienza la lucha por el matrimonio igualitario, que ya tiene varios años de estar aprobado en Costa Rica. Costa Rica fue el primer país de Centroamérica y el Caribe. Ya después de nosotros pasó Cuba, Ecuador y otros países ya se unieron a una apelación que Costa Rica hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en ese proceso de la aceptación del matrimonio igualitario, el país se fracturó mucho. Como pasa con muchos países con esto, ¿no? Los países se fracturan, ¿no? Francia pasó, en España pasó. Sí. Los países se fracturan y está un 50% a favor y un 50% en contra. Y entonces te das cuenta que aquí hay un problema de humanizarnos, de sensibilizarnos, porque aquí no es un asunto religioso, no es un asunto político, es un asunto a final de cuentas de que nos falta sensibilizarnos. Entonces el festival nace como una estrategia para sensibilizar sobre ese tema. Después se aprueba el matrimonio y nos damos cuenta que es necesario que la gente comience a entender la diversidad desde muchos ángulos. Y entonces comenzamos a incorporar el grupo de la junta directiva, las 10 personas, tenemos una sesión para ver qué temáticas comenzamos a incorporar que también sean hablar de diversidad. Y ahí fue donde dijimos, bueno, tenemos que tocar el tema de mujeres. El tema de mujeres es un tema muy importante hoy en día. Tenemos que contar más historias y entonces comenzamos a definir los otros temas, los otros 4 temas, además del LGTBIQ+, que fue con el que se fundó el festival. Y una de las cosas más interesantes que hacemos es que
hablamos o invitamos a la gente a ver películas, hablándoles que son películas sobre inclusión, sobre diversidad, sin decirles de qué es. Entonces, de repente podemos tener una audiencia de organizaciones o de personas que van porque les gusta mucho la temática de adulto mayor y de repente les toca ver una película LGTBIQ+. O de repente viene gente que son de organizaciones que tienen que ver con personas con discapacidad y les tocó ver una película de adultos mayores. Y hemos tenido el placer de encontrar algunas películas que además tienen 2 o 3 temáticas vinculadas y es una maravilla, ¿verdad? Porque sensibilizamos con esto. Ahora, sensibilizar no es solamente ver la película, sino que lo que estamos haciendo es que escogemos 25 películas, 5 por cada tema, ¿verdad? Y esas 5 películas de cada tema, cada una de ellas tratamos de tener al menos 1 por película o si no al menos 2 o 3 por las 5 películas conversatorios. ¿Con invitado? Con invitados, tanto nacionales como internacionales y tanto físicamente como virtualmente, ¿verdad? ¿Y hay premios? Sí tenemos premios también. Por categoría. Para este año queremos incorporar un premio también latinoamericano. Hemos tenido películas de casi todos los países. Hemos tenido maravillosas películas de México, de Colombia, de Perú. Hemos tenido películas chilenas, uruguayas. Inclusive, como te decía anteriormente, en la parte de personas con adultas mayores, la mayoría han sido asiáticas, ¿verdad? Ya tengo vistas algunas películas de temática adultos mayores más latinoamericanas también. Y bien, estamos contentos de lo que estamos logrando. Ahora este año es nuestro 6º aniversario y bueno, vamos a tener las mismas 25 películas para el mes de noviembre. Todavía estamos haciendo un ajuste de las fechas, pero el gran reto que tenemos y que me encantaría compartir contigo y con la audiencia es que para el 2025 quisiéramos pasarlo de ser un festival costarricense, o sea, un festival de cine internacional en Costa Rica, pasarlo a ser un festival en varias ciudades de Centroamérica. Entonces la idea es que las 25 películas puedan estar como festival vamos a comenzar con 3 países para el 2025 y ojalá para el 2026 ya tener los 6 países centroamericanos. Obviamente todo esto va a depender de todos nuestros sponsors, todos nuestros patrocinadores. Estamos trabajando con organizaciones internacionales que trabajan estos temas y también estamos procurando desarrollar un fondo que apoye a los cineastas centroamericanos y caribeños en impulsar estas temáticas, por ejemplo. Preguntas con lo que me acabas de comentar. La primera pregunta es ¿cómo ves el momento del cine LGTB en Latinoamérica? ¿Por qué lo digo esto? Porque el año pasado vimos en Estonia el estreno mundial de la película colombiana La estrategia del mero, de una mujer trans. Estamos en Cannes y tenemos a Emilia Pérez, una mujer trans de nuevo. ¿Crees que el cine ayuda a cambiar la forma de pensar en Latinoamérica? ¿Crees que Latinoamérica está cambiando gracias al cine o era inevitable el cambio? Si es que está cambiando. Claro, bueno, yo creo que el cine no lo hacemos para recibir premios. Que creo que eso es una percepción errónea que a veces tenemos y yo creo que el cine lo hacemos porque tenemos una necesidad humana de contar historias. La humanidad desde siempre ha contado historias. En los paleolíticos vemos las historias contadas en imágenes en las paredes de las cuevas, ¿no? El ser humano tiene que contar historias. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de impulsar? Que las historias que contemos nos acerquen a las realidades de otras personas. Entonces, cuando yo no soy trans, pero veo la historia de una persona trans, veo cómo, o sea, lo que viven, lo que enfrentan, los retos que tienen que superar, me genera empatía. Cuando veo historias que cuentan lo que las generaciones de las mujeres han luchado por la igualdad de sus derechos también, genera empatía, ¿verdad? Entonces yo creo que las historias bien contadas nos dan conciencia de las realidades. Entonces yo creo que sí, el cine latinoamericano, primero que nada, que creo que es un cine que hoy en día el mundo también lo está volviendo a ver y cada vez más, porque salen historias maravillosas de nuestros países. Creo que a nivel centroamericano y a nivel latinoamericano deberíamos coproducir más entre nosotros mismos, contar más entre nosotros, productores, directores latinoamericanos, nuestras propias historias, ¿verdad?
pero definitivamente el cine está haciendo un cambio, el cine está ayudando a sensibilizarnos y ojalá que más directores y directoras, productoras, productores, todas las personas que quieran contar historias sobre estos 5 temas puedan acercarse a Equal, buscarnos, ahí después te pido que le pongas ahí el correo para que nos contacten, pero hay mucho por hacer en estas 5 temáticas y queremos además aliarnos con otro montón más de festivales de la región, ¿verdad? Que ya están trabajando estos temas. Y yo aquí te voy a agregar otro tema que me gusta mucho hablar, que se llama inclusión geográfica. No podemos decir que estamos siendo inclusivos con solo estos 5 temas si no tratamos también de incorporar perspectivas diferentes. Yo no puedo seguir contando las historias solamente, voy a ponerte un ejemplo entre muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero no solamente podemos contar las historias de afroamericanos, por ejemplo, de Nueva York o de partes de Estados Unidos. Hay afroamericanos en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, ¿verdad? O descendientes africanos, ¿verdad? Igual sucede con LGTBIQ+. No podemos contar las historias de una persona LGTBIQ+, desde las grandes ciudades, desde los grandes, ¿verdad? Sino buscar otro montón de ángulos de donde podemos contar esas historias. Y yo creo que eso es una de las cosas que vamos a tratar de impulsar mucho desde Equal, es inclusión geográfica. Hablando de la geografía, ya para ir terminando, la pregunta que te quería hacer es que la Unión Latinoamericana debería ser un hecho o no, pero es verdad que creo que se comparten, me puedes confirmar tú, si se comparten mucha de la cultura, el idioma, la forma de pensar. Tenemos aquí a Chile, tenemos ahí a Ibermedia, está por ahí Panamá, República Dominicana, Panamá, correcto. México. Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se podría hacer para que, pues bueno, en el caso de tu festival, hubiera más unión? Hay ejemplos como el Sebastiane, no sé si lo conoces. Sí, el Foro de Coproducción de San Sebastián, por ejemplo. Pero Sebastián es el premio LGTB que se da y que creo que habrá sido alguna vez invitado, no lo sé, que lleva a gente de 20 países, creo, de festivales LGTB, los reúne en San Sebastián y están durante 3 o 4 días haciendo reuniones sobre el LGTB y luego cada uno se va a su país, luego a su región. Correcto. ¿Qué se podría hacer para unir más a los pueblos latinoamericanos? Por ejemplo, vamos a centrarnos en el mundo LGTB, a nivel cine. ¿Se puede hacer alguna cosa más, alguna asociación, que Ibermedia tenga una parte que sea LGTB? Sí, yo creo mucho en las alianzas, lo que acabas de decir, yo sí creo mucho en las alianzas. De hecho ya estamos hablando también con San Sebastián y con otros festivales, con Guadalajara y con varios de los festivales que trabajan estos temas, y yo creo que definitivamente hay que hacer más alianzas. Hay que hacer más alianzas para que entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos con un grupo de cineastas centroamericanos, ¿verdad? O centroamericanas que están trabajando justamente con estos temas, ¿cómo los podemos ayudar nosotros, pero además después apoyarlos para que puedan ir a este otro espacio o aquel otro espacio o a este momento de desarrollo o a este foro de coproducción? Pero sí creo mucho en la unión y sobre todo creo, volviendo al tema de la inclusión geográfica, que tenemos que vernos más como una región y no como países grandes, pequeños, medianos, ¿verdad? Porque a final de cuentas lo que nos une justamente es el lenguaje, y es el lenguaje el que nos va a permitir justamente posicionar esos contenidos, esas historias contadas desde nuestra cultura. Creo que cada país es diferente, no hay lugar a duda, tenemos culturas diferentes, situaciones políticas diferentes, pero creo que esa base del lenguaje que nos une a todos, esas bases que tenemos comunes, deberíamos buscar un poquitito más por ahí y contar más historias conjuntamente. Creo algo también que es un poco la coescritura. Deberíamos procurar más la coescritura. Deberíamos más agarrar, invitar a diferentes escritores de diferentes países y sentarlos en un taller de varias semanas juntos y que salgan con un guión que está contado con la perspectiva de una persona ecuatoriana, colombiana, costarricense, guatemalteca, mexicana, no sé. Nos falta más eso. Estamos contando las historias a veces solo desde un ángulo y si le pudiéramos meter más filtros, ¿verdad? Más prismas a esta visión,
podría ser todavía muchísima más rica porque estamos metiéndole todavía más capas a todo el simbolismo o el mensaje que finalmente queremos dar. Pero creo que el camino es coproducir más, coescribir más, trabajar más en conjunto y trabajar más alianzas entre festivales, entre productores, entre fondos, entre programas, pero necesitamos apoyarnos un poco más todos. Y ya para terminar, ¿algún último mensaje sobre el festival Equal Film Fest? Sí, bueno, no, decirles a todos que ojalá puedan seguir nuestras redes. Tenemos redes en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también la página nuestra. Bueno, ahorita está en remodelación, pero pueden buscarnos como Equal Film Fest en todo lado y nuestra página es www.equalfilmfest.org. Más que bienvenidos, y cualquier duda o consulta nos pueden también escribir a dir@equalfilmfest.org. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Un placer, ¿eh? Te gusta. Perfecto. ¡Ostras! ¡Apenas! Quedó grabado, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Qué casualidad! Qué bueno, ¿verdad?